Buenas para todos. Buenas tardes, mis queridos legendarios de los días y de las noches. Espero que les haya ido excelente. Hoy quería responder una pregunta. Bueno, vamos a profundizar en el tema. Quería responder una pregunta que me hicieron a mí. Me dijeron, ¿cómo cambiar mi percepción? ¿Cómo cambiar tu percepción? Es mi forma de pensar. Gracias a Dios estamos en un mundo libre donde podemos pensar diferente, hacer cosas diferentes. Imagínate tú, donde no pudiéramos pensar diferente. Por eso hay una analogía que dice, ¿no? Le pueden poner rejas a tu casa, a tu círculo, pero nunca le van a poder poner rejas a tu corazón. Y el pensamiento es libre y en el momento más difícil de la vida, lo que te hará que luches sin desertar de verdad, es el amor por lo que haces, ¿verdad? Si amas a alguien fue que hiciste algo en su vida y si alguien te ama fue porque alguien hizo algo en tu vida. Porque el amor se respalda con los hechos, con las acciones y no con las palabras, porque lo demás es melancolía, como siempre hablamos de este tema. Por eso es importante, ¿no? Hablar de esto, porque más allá de tener o no la razón, también se trata la forma de pensar, ¿no? Dime cómo piensas y te diré qué logras. Y dime qué logras y ahí pues podemos mirar qué es lo que piensas. Entonces, profundicemos en el tema. El tema es cómo cambiar mi percepción, cómo cambiar la percepción de mí mismo. Pues no es una forma de pensar positivo, la verdad es que hay que hacer cosas. Y uno de ellos es entender que cuando las cosas sean fáciles, pues lamentablemente nos hemos perdido en el camino. Por eso no tienen que ser tan complicadas las tareas que nos propongamos en el día a día. No empecemos tareas que no vamos a terminar porque eso terminaría en un autosaboteo. Más allá de perder fe, perdemos autoestima y capacidad de comprender realmente qué es lo que estamos haciendo. Por eso es importante, ¿no? Que elijas tu entorno, porque al final del día vas a encontrar personas que te limitan, vas a encontrar compañeros de trabajo que te limitan, vas a encontrar jefes que te limitan, pero hay algo que no van a poder limitar nadie ni nada, excepto tú. Y es lo que hay en tu corazón. Por eso a la hora de empezar un negocio, empezar un proyecto, pues míralo con profundidad, donde vas a pasarte mucho rato y quizás no vaya a ser por ego, ¿no? Que no vaya a ser por dinero, sino que sea más bien con el propósito de tu vida, porque imagínate 6 años en un proyecto donde no te dé dinero, ¿cómo vas a hacer para pagar tu estilo de vida? ¿Vas a terminar odiando tu proyecto y odiarte a ti mismo por hacer cosas? Porque a veces hacemos cosas es por competir, no porque realmente nos nacen de corazón. Y cuando nos nacen de corazón el resultado no importa, lo que importa es el proceso. Y para enfocarnos en un proceso, pues debemos de tratar de buscar las cosas que nos gustan, ¿no? Que más allá de querer ingresos, pero también que nos nutran tanto el alma como el espíritu y el conocimiento es clave porque nos hace expandir la conciencia, ¿verdad? Y más allá de la conciencia, pues tomar decisiones informadas. Y en este caso, pues vamos a hablar más o menos de este tema. Y yo lo explico de esta forma, porque cuando emprendemos en este mundo de las inversiones y el trading nos vamos a encontrar con muchas cosas, ¿cierto? Incertidumbre, miedo, el ego, a veces la falta de fe en sí, fe en el sistema, ¿verdad? Pero cuando comprendemos estas cosas, pues ya tenemos una herramienta como paliar la incertidumbre, ¿cierto? Y una de ellas es entender por qué haces lo que haces. ¿Por qué te asocias con personas que no le generan valor a tu vida?
De todas formas es inevitable, lo vas a tener que pasar, te vas a tener que asociar con personas que no le generan valor a tu vida por muchas razones. Una por desconocimiento y otra por masoquismo, pero habiéndote pasado una vez, pues debiste haber aprendido del error. Una vez tu sistema no funcionó, pues debiste de darte de cuenta dónde está la falencia, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos más en querer resultados que enfocarnos en el proceso. Y esto es clave, mira que cuando se trata de crecer, pues el entorno es el limitante, ¿no? Elegimos la persona incorrecta, elegimos la persona no apta para este tipo de desafíos, porque recuerda que a veces salir de la zona de confort, más allá de ser un desafío, pues también tiene un desgaste, ¿no? Y que si no hay motivación, pues posiblemente abandones el plan. Por eso debes encontrar personas que te motiven. Y si no hay personas que te motiven, pues la motivación vas a ser tú. ¿Y cómo te vas a motivar? Porque eso le da sentido a tu vida, ¿cierto? Más allá de que quieras generar ingresos, más allá de que quieras comprar cosas, más allá de expresar abundancia, pues debería expresar pues, buenos sentimientos y buenas emociones y amor por la humanidad, ¿cierto? Porque recuerda que unidos somos fuertes y solitarios somos débiles. Y a veces es importante aprender a seleccionar el entorno para tomar ese tipo de decisiones, porque recuerda que cuando alguien logra salir de un entorno y el entorno es sano, pues todos van a salir por esa misma puerta, ¿verdad? Por eso es importante el líder, ¿no? Que el líder tenga claro que no sea ego, que no sea maltrato psicológico, sino que sea una persona de resolver problemas, ¿no? Que a veces los líderes ni ellos mismos saben que son líderes, simplemente dicen, la gente le gusta trabajar conmigo y ni yo sé por qué. Bueno, tienen algo de magia y eso es más que todo la forma de pensar, de actuar, de sentir y de ver la vida. Y eso en el gremio empresarial pasa mucho, ¿no? Por lo menos la enemiga de una mujer es otra mujer, que a veces está haciendo menos. El enemigo de un hombre a veces es otro hombre, que no está haciendo nada por su vida, sino criticando, ¿cierto? Pero a veces las críticas también pueden ser positivas, porque si tú le dices a alguien, y ya se han hecho experimentos, ¿verdad? Con los pilotos de las fuerzas especiales, que se les ha dado recompensa porque han hecho los mejores vuelos, las mejores, como dicen, y han terminado tirándose ese proceso positivo. Porque ellos en sí no defienden algo que está dentro de su corazón, sino que defienden algo que está en su ego. Y la recompensa cuando hay ego, pues siempre la tendencia es a disminuir el rendimiento. Pero cuando tú estás enfocado en algo que lo haces desde tu corazón, una crítica hace que te aferres más con hasta con los dientes, con las uñas, por no soltar ese propósito, o ese plan, o ese negocio. ¿Por qué razón? Pues sencillo, ¿no? Porque pues una es el miedo de no pertenecer. Recuerda que nuestras carencias actuales pues son la verdad pues los vacíos ancestrales, ¿no? Y el no pertenecer pues significa miedo. Y cuando nos encontramos en el miedo, pues ¿qué vamos a hacer? El miedo a no pertenecer, el miedo a no quemar al miedo a no quemar tu cuenta, al miedo a no quemar tu saldo, pues vas a hacer que tomes pasos precavidos, ir midiendo, ir mejorando, ir analizando, pero también irlo cuestionando, ¿verdad? Cómo piensas, cómo actúas y cómo trabajas en tu plan. Y esto es importante porque al final del día, pues lo que te dará paz o te dará tranquilidad es saber que estás haciendo algo muy positivo, que no importa si tu entorno no genera valor, pero lo importante es que te genera valor a ti. Por eso el trading trae como este pequeño sesgo, ¿no? Como de ser un hombre alfa, ¿verdad? Porque un hombre alfa no es el que parte los muebles con el trasero, como dicen. Es un hombre que se educa, que se enfoca en el proceso en vez de los resultados, no se pone a perseguir.
se convierte en ese jardín, ¿verdad? Donde no persigue las mariposas, sino que las mariposas llegan a él y desde donde él está puede elegir. ¿Me entiendes, cierto? Entonces esto es importante, ¿no? Habiéndolo entendido, que canalizamos el miedo a veces de la manera incorrecta. Y el miedo que el ser humano siempre vamos a experimentar en este mundo terrenal siempre será y está comprobado por los psicólogos, los antropólogos, los grandes analistas, tanto financieros como de comportamiento humano, y lo explican así. Dicen, el ser humano siempre tiene un miedo, a hablar en público, a perder dinero o a morir. Y hablar en público en algún momento te va a tocar. Morir algún momento nos va a tocar, es parte de la vida. Y perder dinero, pues también, porque al final del día, si tú le echas una miradita con profundidad, pues de la muerte y de los impuestos nadie se salva, ¿no? En este planeta Tierra. Como vas entendiendo, por más que vayas a un paraíso fiscal, pues mientras te transportas de aquí a allá, pues el vuelo te cuesta, ¿no? Si eres de pronto, como decimos coloquialmente, dedito parado, coges un avión privado, pues el ticket va a costar, ¿verdad? Y eso haría parte de tus viáticos, eso haría parte de tus gastos también. Entonces, y el día de morir, sea por una enfermedad, sea por un accidente, pues hasta donde Dios nos tenga con vida, pues podremos hacer cosas. Y el día que no, pues perderemos la vida y definitivamente tenemos que aceptar las cosas, ¿verdad? Y de hablar en público, pues la verdad que a veces nos da un poco de miedo porque no sabemos cómo expresar a veces nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y no está mal, pero hay que buscar una forma de expresar esos sentimientos, porque a veces el miedo a hablar en público, el miedo a defenderte incluso, pues vas con tu carro por la calle, alguien te cierra, pues por lo menos le haces, oiga compa, ¿qué pasó? Pues ya te tocó hablar, ¿no? Con dolor en el alma, y yo creo que ese es el punto, ¿no? Entender desde dónde nos estamos estructurando a la hora de tomar decisiones. Más allá de un resultado, más allá de buscar afuera, la solución es buscarla adentro, ¿verdad? Porque mi resultado exterior, pues es mi proceso interior, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Pues vamos a hablar de una teoría donde se dice que cómo pensar en números grandes, ¿cierto? Y pensar en números grandes tiene que ver mucho con la educación, con el comportamiento humano, pero más que todo el autocuestionarnos. Por ejemplo, si de aquí a la tienda hay 2 cuadras, pues vamos a encontrar ese método de transportarnos allá. Puede ser en bicicleta, puede ser en patineta, puede ser corriendo, pues ahí ya estamos resolviendo un problema del día a día. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar en números grandes? Pues de acuerdo a los objetivos, ¿verdad? Porque si tu plan es irte a la Unión Americana, a los Estados Unidos, pues ahí empezamos a entender, ¿no? Que tenemos que descartar cosas. La bicicleta, pues no va a ser tan útil. Irnos caminando, pues no llegaremos nunca. Irnos corriendo, pues mejor dicho, peor. Pero también viene el número grande, donde debemos de tenerlo en consideración. Ya es un avión, sea comercial, sea privado, sea el Viva Colombia, sea el Airlines. Entonces, mira, pensar en números grandes es la única forma de salir de la zona de confort. ¿Qué tan grande es tu propósito o tu proyecto para que te aferres a él, ¿no? Para que defiendas, más allá de una creencia, es el método que estás usando para llegar allá, ¿de acuerdo? ¿Por qué hablo de este tema de pensar en números grandes? A veces, pues no, estamos en un entorno donde nos enseñan a pensar a 2 cuadras, ¿no? Y debemos de buscar mucha información para pensar más allá de esas 2 cuadras y, y sabernos ubicar en el transporte adecuado hará que sí o sí tengamos que pensar, pues, en otro peldaño, ¿no? Porque la vida es así, ¿cierto? Peldaño por peldaño, pueda que no se den, pueda que sí se den, pero al final del día es mantenerte en el proceso.
Y cuando uno se mantiene en el proceso, pues un día como hoy no debió de afectarte tanto, ¿no? Porque yo sé que hoy más de una persona está odiando a su mentor, está odiando su estrategia, está odiando sus decisiones y quizás abandonen, ¿verdad? Pero yo quiero decirte una cosa, los que abandonan nunca ganan y los que ganan nunca abandonen. Por difícil que sea la vida, por difícil que sean las circunstancias, todo puede estar dado para perder, pero dentro de tu corazón está la esperanza, la añoranza de que lo puedes lograr. Y si eso que quieres defender no está en tu ego, sino que está en tu corazón porque le da sentido a tu vida, entonces pues no debería de lastimarte tanto, ¿no? Si estás en el trading, pues una pérdida no está de más. Si tienes una empresa, un empleado la embarró, pues no está de más, ¿no? Tienes un líder, tu empleado no fue a trabajar, te toca doblarte a ti, pues no está de más, porque al final se supone que eres congruente, estás diciendo que haces cosas que te gustan y si estás en un trabajo por más de 5 años, quiere decir que verdaderamente te gusta. Porque si no te gusta, ¿qué haces perdiendo tu vida siendo infeliz, verdad? Por eso es importante, ¿no? Antes de emprender un negocio, no por competencia, como a veces montan una tienda al lado del de uno, va el de uno y acaba con todo. No se trata de competencia, se trata de ser tu mejor versión, ese hombre alfa, ¿verdad? Que tiene sentido común de su forma de pensar y ser coherente, ¿cierto? No trabajar sobre la expectativa, sino sobre la realidad. Que lo peor que puede pasar es que vas a perder dinero. Y si eres un líder, lo peor que te puede pasar es que vas a ejecutar una orden mal. Un empleado no va a poder llegar. Y si eres como pareja, pues quizás, pues no eres como pensabas. Tus sentimientos y tus emociones cambiaron. Ya hoy no ves a la persona como la veías hace 5 años. Por eso es importante, ¿no? Hasta la hora de elegir pareja. Si ustedes van a elegir a una mujer, pues elijan una mujer que crea en ustedes en el momento más difícil de la vida, porque si esa mujer o ese hombre no cree en ustedes en ese momento difícil, no hay garantías que vaya a creer en ti cuando te vaya bien, porque al final del día ya te lo demostró. Más allá, más allá de los gestos de desamor, de desamparo, del no apoyo, del decrecimiento en vez de empujarte. Entonces, y eso pasa mucho en los entornos socioeconómicos bajos. Uno mira a señoras padroteando a señores jóvenes, porque ella dice que lo va a cambiar, ¿verdad? Pero es su ego que no le da a entender que la única persona que puede cambiar en su mundo interior eres tú. La única persona que puede cambiar en su trading eres tú. La única persona que puede mejorar en un estudio, en lo que te propongas hacer, eres tú. La única persona que puede escalar tu negocio, eres tú. Nadie más lo va a hacer por ti. Tú eres responsable, por eso debes de ser congruente. Pequeños pasos para que así mismo cuando la caída no sea tan dura, ¿verdad? Porque en el avance la debilidad y en el retroceso la fortaleza. Cuando estás perdido, cuando estás caído, ¿en quién te refugias? En un entorno negativo, en un entorno pesimista que te dice ya no lo lograste, no lo vas a lograr. Pues definitivamente, ¿no? Ahí ya quiere decir que estás cayendo, ¿verdad? Estás cayendo más allá de en una depresión, pues en la autoestima, ¿no? Porque recuerda que el poco crecimiento que un hombre puede tenerlo es en su ego, en un ego sano. Pero cuando al hombre se le hiere el ego, pues el hombre empieza a valer madres, ¿verdad? Y lo mismo una mujer, ¿no? Cuando se le destruyen los sentimientos, que no la apoyas en un proyecto, en un propósito, pues le estás destruyendo los sentimientos, ¿no? Y va cayendo a la depresión, a la desesperanza, y de quien debería encontrar apoyo es de quien menos lo encuentra, ese es de su pareja, ese es de sus hijos, ¿ves? Por eso todo negocio que uno emprende en esta vida debería de ir, si uno es hombre, aferrado a los sentimientos, en quién te quieres convertir, ¿verdad?
porque un hombre nunca abandonará un sentimiento, pero un hombre siempre desechará una emoción. Por eso es importante, mejor calidad de vida, mejor calidad de emociones, y mejor calidad de emociones, mejor toma de decisiones, porque el hoy por hoy se trata de eso, ¿verdad? Entender que las emociones son las que lo traicionan, ¿cierto? A veces culpamos a los mentores, a los guías, y mira que un mentor te puede ayudar mucho, te va a mostrar el camino, pero al final del día, quien tiene que pagar el precio, hablar en público, perder dinero, morir en ese camino del trading, te va a tocar a ti. Y pueda que tengamos un ego muy grande, ¿verdad? Donde decimos, no, yo ya me fue bien, por ego abandono a mi mentor, abandono a mi comunidad, abandono mi entorno. Pero a veces vuelve uno como el lobo, ¿no? Lambiéndose las heridas. Porque cuando ya se desapega el mentor, se desapega tu guía, te vas dando de cuenta, empieza a entrar la ira, la revancha, la venganza, lo que hay en tu corazón, porque no has cambiado, no has sido congruente, hasta fuera de propósito. Y en el trading, pues vas a encontrar las áreas ocultas de tu vida, ¿no? Las cosas más inútiles. Porque a veces podemos ser muy buenos en una carrera, en un trabajo físico, en una colegiatura, pero cuando llegamos al trading, la verdad, el 94 o 96% desaparece antes de los 5 años. Antes de los 6 meses es como el 40%. Es una carrera más bien como élite, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que seamos más, quiere decir que estudiamos mejor. Y no para aparentar, no para encajar, ¿verdad? Porque la crítica va a llegar. Y la crítica siempre llega de personas que no están haciendo nada por sus vidas, porque las personas que están haciendo algo por sus vidas no están enfocadas en criticar, están buscando información actualizada, ¿verdad? Están actualizando, se están invirtiendo en ellos, están leyéndose un libro, están buscando cómo vender más o cómo vender mejor, ¿verdad? Están persiguiendo en este momento cuál sería la mejor acción, ¿verdad? Porque en este momento todos los sectores están hacia arriba, excepto unos, como el sector energía, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros empecemos a crear entornos sanos, a tener relaciones sanas, a tratar de pensar diferente, sin ofender, sin menospreciar, porque a veces hay una tendencia a menospreciar, ¿no? Ves a un hombre con un carrito de empanadas y de una vez, pues más que todo, las femeninas, ¿no? Es a desprestigiar lo que es un perdedor. Pero ven una mujer que tomó malas decisiones y le toca ir a vender empanadas, entonces es una guerrera. Digo que a veces se necesita humildad, ¿no? Y cuando estás ahí vendiendo una empanadita, puedes ser compasivo contigo mismo. Quizás no es el trabajo que tú quieres, quizás no es el negocio que tú quieres, pero al final del día está pagando tu día a día, que es lo más importante. Que tengas de qué echar mano, ¿verdad? Que tengas cómo respaldar, cómo llevar a tus hijos ese plato de comida, ¿verdad? Y hoy en día, pues me refiero a eso porque cuando nosotros, o yo por lo menos soy campesino, y uno mira gente que si tiene una finca es un empresario. Y a veces se queja mucho, pero la verdad es que desperdician comida. Y viene desde el malagradecimiento, desde la incongruencia, ¿verdad? Que no lo ven como una empresa, lo ven como cualquier cosa. Y no deberían de mirarse como cualquier cosa. Deberían de mirarse como empresarios que son, porque si generan empleo, pues los empresarios son los únicos que generan empleo. Un empleo, ¿cómo le va a generar empleo a otro? Si antes anda valiendo madres a veces como yo, ganándonos un salario mínimo inclusive, porque hay que hablar con la humildad, ¿cierto? Entonces, cuando venimos a las inversiones, debemos de ser congruentes. Más allá de la expectativa es en qué áreas estás mejorando. ¿Cuáles son las áreas que vas a mejorar? ¿Qué le da sentido a tu vida? Y esto no solamente lo digo yo en este momento, lo dice un gran psicólogo como es Víctor Frank, ¿verdad? Psicólogo de guerra, donde decía,
El amor es el único que sobrevivirá ante todas las circunstancias difíciles que nos pone la vida, porque han estado pasando trabajos duros donde les daban entre cigarros y una sopa. Había gente que se destruía a sí misma, donde en vez de la ración era una sopa, y a otros eran cigarros. El que tenía ganas de vivir, a pesar de que las circunstancias no eran las mejores, sus cigarros los cambiaba por sopa. Y el que estaba desahuciado, que no tenía sentido su vida, pues su sopa la cambiaba por cigarros, autodestruirse. ¿Cuántas veces hemos pasado por esos momentos? No tenemos dinero y justo lo arriesgamos, ¿verdad? Lo arriesgamos más de lo que deberíamos. Tenemos un trabajo, no lo valoramos. Tenemos una pareja, no lo valoramos. Tenemos un entorno familiar sano, no lo valoramos. Pero cuando no está, entonces empezamos a extrañar. Cuando tenemos poco dinero empezamos a arriesgar. Cuando tenemos una pareja empezamos a menospreciar. Porque no hay amor en tu corazón, ¿verdad? Porque cuando hay amor, siempre vas a ser de colaboración. Vas a ser una parte de esas personas que van a motivar, te van a decir, cabrón, yo sé que hoy no fue tu mejor día, pero ¿sabes qué? Aquí estamos para ayudarte. ¿Ves? Como por ejemplo, hay un compa que se ha luchado toda la vida por sacar su familia adelante. Algún día fracasa. Pues ahí deberíamos de expresar el amor, lo que hay en nuestro corazón, todos, así sea de a un poquito de arroz, ¿verdad? Así sea 1000 pesitos entre todos, levantar a ese ser humano, porque ese ser humano fracasó buscándole sentido a su vida, pero a veces nosotros, pues nos salimos de la ecuación y queremos lograr grandes cosas, cuando realmente las cosas grandes son las que no se ven, lo que hay en tu entorno, lo que hay en tu área laboral, que quizás no sea la mejor paga, pero es una fuente de ingresos que bien o mal te sirve para pagarte tu estilo de vida. ¿Ves? Entonces, pues reflexionemos, ¿verdad? Y quiero darles ese mensajito a mis compas que hoy de pronto perdieron dinero, venían con la versión de que esto no es para ustedes, muchachos. Todo mundo lo puede hacer, que todo mundo no lo ha logrado. Es verdad. Pero ahí si lo logras, si está en lo profundo de tu corazón, lo puedes lograr. Porque es lo que hay en tu alma, lo que hay en tu espíritu, lo que hay en tu corazón. Lo vas a defender. Vas a luchar por eso, sin importar lo que te cueste, pero que eso sea tan importante para una sociedad que la puedas ayudar. Ojalá a tomar buenas decisiones. Y no sea para destruir, ¿verdad? Y hacer negocios que no destruyan a los demás, sino que los construyan, porque el buen entorno de eso se trata, ¿no? De lo que das, recibes. Y tratar de trabajar en el pertenecer, ¿verdad? Para hacer hay que pertenecer y para pertenecer hay que hacer, para cuando se sacude el árbol de la ingratitud, tengas de qué agarrarte, de lo contrario, pues uñas te van a hacer falta, ¿verdad? Entonces, chao, chao, que Dios los bendiga, buena tarde y los dejo. Y que ojalá hayan aprendido algo de esas pequeñas reflexiones. Señores, adiós.